Ok, buenas tardes, buenas noches o buenos días según me vean en este video. El Señor les bendiga desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Ahora estamos transmitiendo desde la casa, seguimos transmitiendo desde la casa, desde el hogar, porque recuerden que estamos recluidos en los hogares por las órdenes de las autoridades, porque por lo del coronavirus, por el COVID-19. Entonces tenemos que obedecer a las autoridades terrenales. Disculpen ustedes si escuchan algún ruido. La vez pasada se los dije también. Vivimos aquí cerca de donde está un patio de trenes, de máquinas, de ferrocarriles. Entonces hacen mucho movimiento de carga y a lo mejor van ustedes a escuchar estos ruidos, pero tengan paciencia, hermanos, allá en las naciones. Ponga atención, porque esto es un mensaje poderoso que le va a servir a usted para estos tiempos. Recuerde que estamos en tiempos de preparación, ¿verdad? El Señor Yeshua y Yahweh, nuestro Padre, a través de su espíritu está hablando al mundo, está hablando a la tierra, está permitiendo que vengan ciertas circunstancias duras a la tierra. Estamos padeciendo ahorita lo del coronavirus, esto es a nivel mundial. Verdaderamente las instituciones de salud en todos los gobiernos están colapsando en algunos lugares, porque es tanta la mortandad que no se dan abasto y es alguna crisis dura. Entonces nosotros, al ver todo esto, el Señor dijo que pusiéramos atención, porque estos son los tiempos postreros de los que habló Yeshua, de que iban a venir estos tiempos. Se acerca la venida del antimesías o el anticristo, y se acerca también la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Los juicios que va a enviar Yahweh a la tierra para probar a todos los moradores que hay en ella. Dijo Yeshua en Apocalipsis 3:10, es para probar a los moradores de la tierra. Y toda la tierra, todos vamos a estar aquí en la gran tribulación. Los cristianos piensan que se van a ir antes de la gran tribulación, pero la palabra dice que no. En Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, ahí viene el arrebatamiento, y dice Yeshua en el versículo 29 que el arrebatamiento es después de la tribulación que va a venir a la tierra. Entonces todos vamos a estar aquí en ese tiempo de gran tribulación, pero no debemos de estar en las ciudades, no debemos de estar donde van a caer los juicios del Eterno, porque van a venir directamente a donde está la gente que hace gran pecado. Ahí van a caer los juicios, porque es para castigar no a los justos, no a los hijos del Eterno, sino es para castigar, para probar, dice la palabra, en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, a todos los moradores de la tierra. Y para castigar, los juicios no son para los hijos del Eterno, son para todos aquellos que no quieren obedecerle. Entonces a nosotros nos ha dado instrucciones. Recuerden que estamos hablando acerca de prepararnos materialmente, ¿verdad? Materialmente, con alimento, con ropa, con medicinas, con agua, con implementos necesarios para estar lejos, buscar un lugar lejos. Estamos aún a tiempo. Si usted dice que no tiene dinero, sí tiene, todavía hay tiempo, todavía no se desatan todos los juicios. El Señor nos está mostrando estas pequeñas puntas del iceberg, es decir, estos pequeños momentos duros, pero son muy pequeñitos de aquello que va a venir en gran manera, multiplicado. Estos dolores, como dice el Señor, dolores de parto, se van a ir acrecentando hasta llegar a ser dolores inaguantables. Entonces, pero ya para estas fechas no quiere Yahweh que estemos aquí. Entonces nosotros debemos de prepararnos, sí, nos tenemos que preparar materialmente, pero recuerden que también espiritualmente. Ajá. No tiene caso que yo esté almacene y almacene alimento, comida, y después me lo lleve a un lugar que ya tengo preparado dentro de algún tiempo, y mi vida espiritual, mi vida personal, mi vida de comunión y de conexión con el Eterno no esté bien. Entonces de nada me va a servir, porque entonces yo voy a pagar las consecuencias con los juicios del Eterno. Porque Yahweh no solamente quiere que nos preparemos materialmente, sino lo principal es espiritualmente. Pero los dos van de la mano, es un equilibrio, es un complemento, espiritualmente y materialmente, físicamente. Porque físicamente también, imagínese usted, si tenemos que ir a buscar un lugar retirado de la civilización y no vamos a tener la condición física para a lo mejor adentrarnos algunos kilómetros hacia adentro. Entonces en todo, tenemos que cuidarnos en todo. Físicamente, es decir, en nuestro cuerpo físico, que esté en buena condición. Y no solamente por la huida que vamos a tener que hacer, irnos, sino que por cuidar este templo.
este cuerpo que es templo del Espíritu de santidad. Entonces, tenemos nosotros que estar preparándonos materialmente, físicamente, pero lo principal espiritualmente. Hemos estado hablando mucho de lo materialmente, de lo físicamente. Vamos a hablar ahorita de lo espiritual, que es lo principal, porque el área espiritual es lo primero, el alma es primero, el espíritu es primero, ¿ok? Entonces vamos a hablar, hermanos, algo que le va a servir a usted y a mí. Mire, no tiene caso, hermano, que yo esté guardando alimento y a la mera hora, a los 5 minutos antes de irme, yo caiga, yo peque, yo me aparte del Eterno. Entonces todo lo que hice sería en vano. Pero no, el Señor nos va a estar guardando. Dice que nos va a guardar de caer el Señor si nos mantenemos firmes con Él. Ahora, hay una mujer malvada, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida. Esa mujer malvada no quiere que nosotros caminemos con el Eterno. Esa mujer malvada es la mala naturaleza que tenemos, lo carnal, ¿verdad? Lo carnal, lo animal, los instintos carnales, como se le conoce en la palabra, la concupiscencia, o sea, los deseos malos. Entonces tenemos un cuerpo físico, tenemos un espíritu y un alma viviendo dentro de este cuerpo físico, pero este cuerpo físico es atraído por lo físico, por lo natural, por las cosas de la tierra, por las cosas de la carne, por las cosas materiales. Entonces eso nos puede apartar a nosotros de la salvación eterna. Esa mala mujer es tentada por el diablo a que nos tiente a nosotros. Esa mala mujer es guiada y dirigida por el diablo. El diablo pone la carnada para que esa mala mujer caiga. Entonces, y estoy hablando de qué, de la carne. Estoy hablando de nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico en el cual estamos tiene deseos diferentes, y se manifiesta los deseos de la mente a través del cuerpo físico. Y el cuerpo físico anhela y quiere cosas a veces que son normales, las tenemos que desear, pero a veces el cuerpo físico desea cosas que no son legítimas para nosotros delante del Eterno. O sea, a veces deseamos cosas. El cuerpo físico, por ejemplo, tiene hambre, pero a veces deseamos comer mucho más y comer cosas que están prohibidas en la palabra. Entonces, pero a veces se nos hace tan difícil dejar de comer, se nos hace tan difícil de probar aquellos bocadillos que vemos en el mundo, pero que prohíbe Yahweh. Pero piensa la gente, los hijos del Eterno, bueno, pues no tiene nada de malo aunque sea poquito. No es por si comemos o no comemos lo que Yahweh nos prohibió, sino por la intención de nuestro corazón de desobedecer la palabra del Eterno. Eso es lo principal. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Es una naturaleza que es dura. Lucha contra los deseos de nuestra mente y de nuestro espíritu que quieren servirle al Señor. Y hay una lucha tremenda. Entonces, pero el Señor nos muestra en su palabra cómo vencer esa mala naturaleza. Entonces, y esos deseos, eso que nos quiere poner obstáculos para que nosotros no lleguemos a la verdad del evangelio de Yeshua HaMashiach. Entonces, vamos a la palabra del Eterno. Mire usted, váyase usted a ver el libro de Romanos, capítulo 7. Puede ponerle como título allá en las naciones, y aquí las hermanas, los que estén aquí, pueden ponerle como título así: azota al mulo para que obedezca. Azota al mulo para que obedezca. Así lo titulé esta palabra. Usted se va a dar cuenta por qué la titulé así. Ahorita vamos a darnos cuenta. Azota al mulo para que obedezca. Romanos capítulo 7 versículo 8. Vamos a ver algo. Entonces esta enseñanza se titula así: azota al mulo para que obedezca. Hermanos, hermanas, miren, nuestra vida, hermanos, es como cuando nosotros nacemos, traemos ya una naturaleza mala. Usted se da cuenta, por ejemplo, cuando un niño nace, va creciendo, empieza a gatear y luego empieza a tener deseos. Usted se va a dar cuenta que trae una naturaleza mala el niño. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, el niño quiere pelear siempre, hace berrinches
Y son muy, a veces el niño es envidioso, no quiere compartir su dulce con otro niño. Ajá. Entonces empezamos a ver estas manifestaciones y nos damos cuenta que desde pequeños traemos esa mala inclinación. Eso se le conoce como en hebreo Yeser Hará. Yeser Hará, la mala inclinación. Ajá. Y esa mala inclinación viene a todo ser humano desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestra madre. En los niños hasta los 13 años, el Yeser Hará lo acompaña, y en las niñas hasta los 12 años. Porque a los 13 años del niño y a los 12 años ya empieza a tener el niño y la niña entendimiento y comprensión de las cosas, de lo bueno y lo malo. Y ahí es cuando decide el niño o la niña tener, disculpen si no se oye muy bien, pero es que por lo mismo que le digo, andan aquí cerquita haciendo movimiento los trenes, las máquinas, los ferrocarriles. Entonces, pero voy a esforzarme porque tengo una voz de tenor. Entonces, los niños desde que nacen ya traemos esa mala inclinación. A los 13 años el niño ya sabe, tiene un sentido de decidir lo bueno y lo malo, ya empieza a conocer qué es lo bueno, qué es lo malo. A los 12 años la niña, y ahí es donde empieza de esa edad hacia arriba una lucha, ¿verdad?, en la vida de los seres humanos. El Yeser Hará, la inclinación a lo malo, y el Yeser Tov, la inclinación a lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el principio, ¿qué fue lo que comió Adán y Eva? El bien y el mal, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal. En lugar de decidirse de comer por el árbol de la vida, que representa a nuestro Señor Yeshua, entonces comió del bien y del mal, y nosotros tenemos ya esa inclinación desde el principio, el Yeser Hará, y siempre tendemos a hacer lo malo. Yahweh dio testimonio de eso y dijo: el hombre es inclinado al mal de corazón desde el principio, desde su juventud, desde niño. Ajá. Entonces, pero el Yeser Tov lo decidimos todos, o sea, la inclinación a lo bueno, cuando ya tenemos un libre albedrío, cuando ya conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, con esto quiero decirles, hermanos, que tenemos una naturaleza que quiere ir en contra de los buenos deseos, de lo bueno. La inclinación al mal siempre quiere que nosotros nos inclinemos a todo lo contrario, a la ley, a la Torah del Eterno. Pero nosotros vamos a ver ahorita cómo vencer esa inclinación al mal. Por eso le puse así: azota al mulo para que obedezca. Entonces, Romanos capítulo 7, vamos a leer unos versículos para ir entendiendo todo esto, para ir captando el concepto de lo que les quiero decir y cómo azotar al mulo para que obedezca. Todos nosotros, hermano, aunque no lo crea, traemos un mulo adentro de nosotros. Traemos un caballo y un mulo que es rebelde, un mulo que no quiere someterse, no quiere obedecer. Necesita de palos, necesita de azotes. Es un mulo que tenemos en nuestro interior, es esa mala naturaleza. Y ese mulo hay que azotarlo, esa mula hay que azotarlo. ¿Ah? Entonces, fíjese usted cómo vamos a someter a ese mulo para que sea un mulo obediente, para que sea un mulo sometido al Eterno, ¿verdad? Nos tocó la hora del movimiento, hermanos, hermanas, de las máquinas, de los trenes, disculpen ustedes. Ajá. Ustedes olvídense de ese ruido, escuche la voz de este ruiseñor. Entonces, Romanos capítulo 7 dice así en el versículo, vamos a brincarnos hasta el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Dice el pecado que mora en mí. Está hablando Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en mí no mora el bien. ¿Qué dijo que moraba? El mal. O sea, el yeser hará, la inclinación al mal. Y cuando ya llegamos nuestra mente llega ya a cierto tipo de madurez, es decir, cuando tenemos 13 años que ya discernimos qué es lo malo y qué es lo bueno, entonces ahí tomamos decisiones y deseamos lo bueno, dice Pablo. Pero entonces hay un mal en mí y yo deseo hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino lo malo que no quiero hacer. Eso es lo que hago. ¿Qué es esto? Es un mulo adentro. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, el mulo que está ahí adentro. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, que ya está comprobado, el mal está desde un principio en el ser humano, el yeser hará, la inclinación al mal. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. O sea, cuando mi espíritu oye la palabra o una alabanza, oye mi mente, oye una palabra del Eterno, me regocijo en mi hombre interior. Va a salir todo eso. Me regocijo en mi hombre interior. Pero ¿qué dice? Me deleito en la ley de Elohim. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Veo una ley ¿en dónde? En mis miembros que se revela. Escuche usted. ¿Sabe usted cómo se ponen los mulos? Cuando usted los quiere jalar, ¿ha visto cómo los mulos se resisten? Le jalan y se echan para atrás y lo quiere empujar y tira de patadas. Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que está ¿en dónde? En guf, en hebreo, en el cuerpo físico, en mis miembros físicos. Ajá. En hebreo es guf. Entonces, es el cuerpo físico. Y luego dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe usted que este cuerpo es un cuerpo de muerte? Este cuerpo siempre nos va a jalar a hacer lo malo. Para que caigamos en pecado. Y por eso se le llama cuerpo de muerte. Es decir, que si obedecemos al cuerpo físico, vamos a caer en pecado. Si seguimos la inclinación del cuerpo físico, del yeser hará que está en el cuerpo físico, vamos nosotros a caer en pecado. Y eso por eso se le llama, es un cuerpo de muerte, porque nos lleva a la muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Dice, gracias, pero aquí está la salida en el 25, gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. O sea, le doy gracias por él, porque él fue el que nos libró. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Yo quiero seguir al Señor, pero en mis miembros, ¿qué hay? Mis ojos ven una copa de agua, esta es una copa de agua, y dice, no, mejor una copa de vino, de cerveza, de alcohol, vas a disfrutarla mejor. Sus deseos, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que está hablando aquí Shaul, el apóstol Pablo en Romanos. Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Si no, pero está hablando aquí Pablo de una persona que no tiene al Señor en su corazón.
que no tiene esas fuerzas del Ruach HaKodesh en su corazón para poder vencer al pecado y a la maldad. Entonces, pero ese mulo se revela. Yo voy a la congregación, ¿verdad? Sirvo, adoro al Señor, canto alabanzas, oigo la palabra, me pongo bien contento, mi espíritu está bien alegre, mi mente, pero después salgo y después me quiero, tenía esas intenciones y quiero irme a tomar unas cervezas. Al fin que una cerveza no hace daño, está permitido según el Señor. El Señor tomaba vino, ¿verdad? Saca la mente y el cuerpo, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y se justifican. Al fin que dice la palabra que el Señor tomaba poquito vino, no importa, no es pecado. No es pecado, pero es una atracción fatal. Entonces, porque cuando menos espera la gente ya está enredado en el alcoholismo. Entonces, este cuerpo, dice, está arraigado en mis miembros. La maldad, el mal está ahí metido. Mi mente quiere decir, servirle al Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello bueno. Y cuando menos acuerdo, ya estoy fornicando. Y cuando menos acuerdo, ya estoy emborrachándome. Y cuando menos acuerdo, ya estoy mentándole a la mamá a uno y hablando ciertas malas palabras por acá. Cuando menos acuerdo, ya estoy echando mentiras. Cuando menos acuerdo, ya estoy chismeando y murmurando. Cuando ya menos acuerdo, ya estoy enojada, peleando y vociferando. ¿Qué es lo que pasa? Es un mulo, una mula terca que traemos allá adentro. Y esa mula no se somete si no la golpeas. Que golpearla, la vara, duro. Bueno, había unos que entendieron esto a su manera. ¿Y sabe qué hacían? Sacaban un azote y se golpeaban así. Se golpean, ¿verdad? Los católicos hacían eso, ¡zas! ¡Zas! Los monjes, se golpeaban porque decían con esto, porque oyeron lo que dijo el apóstol Pablo. Ahorita vamos a llegar a ese versículo de golpear al cuerpo. Pablo lo dijo, sí, está escrito en la palabra. Pero la palabra hay que saberla escuchar. La letra mata, pero el espíritu, es decir, la revelación de la palabra vivifica. Amén. Entonces, Romanos 7, estamos en Romanos 7, acabamos de leer cómo es esa atracción y cómo tenemos el mal dentro, ¿verdad? La mala inclinación y cómo los miembros se rebelan contra la ley de la mente. La mente quiere hacer esto, pero los miembros dicen no, quiero hacer aquello, voy a hacer aquello. Esto es una persona que no sabe cómo domar a este mulo, a esta mula terca que está dentro de su vida. Váyase usted a ver Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 vamos a ver otros versículos, ¿verdad? Anótelo nada más porque me voy a ir un poco rápido. Gálatas 5 versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Mire lo que dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas, es decir, evidentes, se muestran, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim, el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Pero dice aquí que son obras de la carne. Aclara Pablo, porque luego decimos, es que el diablo me obligó a hacer esto. No, esta es una obra de la carne. El diablo aprovecha cuando nosotros nos dejamos llevar por los deseos de la carne y entonces a él se le da la entrada a un demonio de la misma naturaleza que corresponde en este versículo. Por ejemplo,
Por eso hay demonios de fornicación, por eso hay demonios de idolatría, por eso hay demonios de hechicería, etcétera, enemistades, celos, pleitos, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que según la naturaleza de lo que yo tenga en mi carne, es el demonio que voy a traer. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando la gente puede salir es cuando aún no tiene demonios. Cuando aún el demonio no ha tomado posesión de esa área. Entonces, ¿qué debe de hacer la gente? Antes de que entre el demonio, azotar a ese mulo. Azotar a esa mula terca. Y aún cuando ya esa mula terca la esté jineteando un demonio, aún así, tenemos que azotar a la mula y al demonio. ¿Verdad? Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, miren, adulterio, fornicación. Ay, no, es que yo porque el demonio me obligó a hacer esto. No, el demonio no te obligó, al contrario, tú invitaste al demonio a que viniera a tu vida por los deseos de la carne. Ahora, pero hay salida para todo eso. ¿Cómo? Azotando al mulo. Ser libre, para ser libre tienes que azotar al mulo, a la mula que traes allá adentro. Allá en la casa y también aquí digan, yo voy a azotar al mulo. O si es mujer, a la mula que traigo dentro. Entonces, ¿por qué? Porque solamente azotando a la mula o al mulo que tenemos adentro, solamente así vamos a obedecer. El mulo, si no lo azota, no obedece, se queda parado y no camina, no avanza, no sigue las órdenes. Si no le pone usted cabestro y no le pone freno, no va a obedecer. Salmo 32, versículo 9. Vamos a ver ahí. Salmo 32. Váyase usted a ver el Salmo 32 y el versículo 9. Dice así: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No sean como el caballo, dice, o como el mulo, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan, no obedecen. Para ser guiado un animal necesita forzosamente que ser azotado, o sea, castigado, ponerle un freno o darle de varas, de azotes para que pueda caminar, porque es un animal, no tiene entendimiento. Pero así hay seres humanos. La mayoría sí somos, ¿verdad? Todos, la mayoría, cuando no tenemos al Señor. Somos como el caballo, somos como el mulo, sin entendimiento. Entonces, para que entienda, tiene que ser azotado ese mulo. Amén. Aunque ya conocemos al Señor, aún algunos traemos mulos adentro. Mulas. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos dice, azótalo. ¿Por qué? Porque solamente azotando el mulo va a obedecer. Amén. Mientras no lo azoten, el mulo no obedece. Azota al mulo para que obedezca. Amén. ¿Qué se manifiesta en un mulo? Es decir, en nuestra naturaleza mala que traemos, terca. Se manifiesta la rebeldía, la lujuria. Es decir, inmoralidad sexual de todo tipo, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, pederastia, pornografía, etcétera. Toda inmoralidad sexual. Y el mulo no la quiere soltar. Está terco, necio y aferrado en eso. Al igual en el alcoholismo y otros vicios. Es un mulo terco. Murmuración, crítica, chismes, mentiras, engaños, es todo eso. Glotonería, comer con ansia o con exceso, significa eso también, glotonería.
pleitos, contiendas, iras, enojo, coraje, rabia, odio, rencor, resentimiento, hechicerías, brujería, ocultismo, envidia, avaricia, codicia. Entonces, para que este mulo se someta, es decir, esta carne, esta naturaleza, porque miren, este mulo es terco, los ojos del mulo son tercos, los oídos del mulo son tercos, la boca del mulo es terca, las manos, es decir, los pies, las andanzas, las actitudes, las acciones del mulo son tercas. Es terco el mulo. Dice, Pablo nos da la receta como azotando al mulo. Azótalo. Dale duro. Ahora vamos a ver cómo se azota al mulo. No lo vaya usted a tomar literalmente, reciba la revelación, espérese tantito. No vaya por el látigo literalmente o por la vara y se vaya a dar de varazos o le vaya a dar de varazos a alguien. No, no estoy hablando de ese tipo de castigo y de azotes. Ahorita usted va a entender cómo se azota al mulo para que entienda. Para eso vámonos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Cuando ya lo tenga usted me dice. Aquí, porque, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver del versículo 24 al 27. ¿Ya está? Dice así. ¿No sabéis, dice Pablo, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a ver lo que nos quiere decir Pablo aquí. Empieza diciendo él, en el versículo 24, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, está hablando de atletas, en lo natural, dice, todos a la verdad corren? Son muchos, ya sabemos, dice, pero uno solo se lleva el premio. Uno entre todos esos atletas. Hay maratones, ¿verdad? Los maratones son de 42 kilómetros. Entonces, son bastante gente. Ha visto los maratones increíbles, van miles de gentes, pero nada más uno se lleva el primer lugar, el premio. Se lleva el galardón, se lleva el trofeo. Dice, corred de tal manera que lo obtengas. Corre de tal manera que lo obtengas. ¿Cómo es eso, correr de tal manera que lo obtengas? Porque mucha gente sale apresuradamente. En un maratón no puedes salir una carrera como si fuera una carrera de 100 metros, porque a la mitad te vas a cansar, no vas a llegar ni a la mitad del maratón y te vas a tener que salir. Corre de tal manera que lo obtengas. El reino de los cielos hay que tener perseverancia. Dijo Yeshua, el que perseverare hasta el fin será salvo. Es decir, si sabemos que va a ser una carrera larga, tenemos que llevar un paso. Más vale paso que dure y no trote que canse. Ajá. Entonces vamos a un paso, pero firme. Ajá. Hay obstáculos, pero seguimos adelante. Hay calor, está el calor, pero seguimos adelante. Tenemos el agua viva, que es la palabra. Ajá. Seguimos corriendo, seguimos adelante. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo corre un atleta? ¿Qué tiene en su mente el atleta? La meta. Ser el primero. Si no, ¿para qué voy? Entonces, con eso en mente, nosotros tenemos la meta es Yeshua HaMashiach. Ajá. Y estamos viendo en nuestra mente la meta, el reino de los cielos, que vamos a estar con Él por la eternidad. Y eso es lo que nos mantiene a un paso firme. Ajá. En medio de todas las dificultades, en medio de todas estas situaciones, Él nos mantiene en firmes. Entonces dice el versículo 25,
todo aquel que lucha, es una lucha. Es una lucha lo que estamos viendo, una lucha con quién, con un mulo terco, con una mula terca, remilgosa. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Mire usted, le voy a decir una cosa, el reino de los cielos es un reino de abstemios. ¿Qué es abstenerse? Es dejar de hacer aquello que estaba haciendo. El borracho debe dejar de emborracharse. El adúltero debe dejar de adulterar. Ajá. El ladrón debe dejar de robar. El homosexual debe dejar la homosexualidad. ¿Sí? El lujurioso debe dejar la lujuria. El alcohólico y el drogadicto debe dejar sus vicios. El enojón, el peleonero, el corajudo, el rabioso, el que tiene odio y rencor debe dejar esas cosas. Los que practicaban brujería, hechicería, deben dejar esto, ocultismo, porque eso es del diablo. La envidia se debe dejar, la avaricia, la codicia, porque eso es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Debe de dejar de ver con lujuria, de desear a la mujer del prójimo, de desear joyas, de desear lo mejor para verse más espectacular, las vanidades. Debe de dejar todo eso. Eso no tiene ningún valor para la vida eterna. Y nuestros ojos están en la meta que es la vida eterna en Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué? Dice Pablo en el versículo 25 estamos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, somos un reino de abstemios. Todo lo contrario al mundo. Mientras que el mundo hace esto o aquello que no va con el Señor, nosotros nos abstenemos de eso. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Al mundo le gustan las fiestas mundanas, alcohol, vicios, etcétera, lo que hay ahí, lujuria, todo eso. A nosotros no, somos abstemios. Amén. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, o sea, en lo natural, se abstienen. ¿De qué se abstienen? De comer grasas. ¿Sí? Se abstienen de la flojera, tienen que pararse a entrenar todos los días, temprano, caminando, corriendo, ejercitándose. Tienen que abstenerse de andar en bares, en antros, en borracheras. Porque son atletas, se abstienen. Dice, entonces se abstienen. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. ¿Ellos para recibir qué? Una corona corruptible. No sirve de nada, no es eterna. Dice, pero nosotros una incorruptible. Amén. Dice la palabra en el libro de Santiago, ¿verdad? Jacob, Santiago, como se le conoce. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim, que Yahweh ha preparado para los que le aman. Amén. Aquel que se abstiene demuestra que ama al Eterno. Aquel que se abstiene demuestra que lo ama. Amén. 26 dice, así que yo de esta manera corro. O sea que Pablo es un buen atleta espiritual. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no como a la suerte o a ver qué pasa, a ver qué sucede, nada más a ver qué. No, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? Yo sé cómo entrenarme y cómo correr esta carrera para la vida eterna. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Sabe qué? Él no se agarra a tirar golpes a lo loco. Él no se pone a tirar golpes a lo loco. Sino que donde pone el ojo, pone el puño.
No está peleando a lo loco y a ver qué se me ocurrió y le haré así, le haré así, o a ver qué sale. Nada. Dice, yo sé cómo pelear. Pablo es un guerrero espiritual. Pablo era un guerrero espiritual. ¿Cuántas luchas no tuvo aquí en la tierra? Todo lo que le hicieron. Se enfrentó con principados, poderes del diablo grandes y los venció. ¿Ah? Entonces, dice él, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y luego dice, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí está. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que este cuerpo tenemos que tratarlo como un esclavo. Nunca se debió haber tratado mal a los esclavos negros, los azotaban bien feo, ¿verdad? En tiempos de esclavitud. No se debió hacer eso con estas personas. Pero al cuerpo sí. Al cuerpo físico que tenemos nosotros los creyentes, a ese sí hay que azotarlo como a un esclavo. ¿Y cómo lo azotamos? Dice, lo azoto, lo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, te sometes. ¿Qué esclavo se le iba a poner a su amo? ¿Qué esclavo no se somete a su amo? Si no se sometía, lo agarraban y lo azotaban. Lo castigaban duramente. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con este cuerpo. Que este cuerpo es un mulo, una mula terca. Hay que azotarlo. Saque su látigo. Aquí le voy a dar los instrumentos que va a usar usted para azotar este cuerpo. Ahí le va, no, ahí anótelo si quieren. Uno de ellos es el ayuno. No se quiere someter este mulo. Ayune. El ayuno son azotes a un cuerpo que nada más quiere estar come y come. El ayuno el ayuno significa abstenernos de lo material para recibir lo espiritual. Pero al cuerpo no le gusta ayunar. El cuerpo lo que quiere es estar come y come. Cuando usted empieza con eso, el cuerpo se empieza a retorcer. Se mete usted en ayuno y el cuerpo se empieza a retorcer. Otro de los azotes que le puede dar a este cuerpo es no dejar de leer la palabra. En la mañana, en la tarde y en la noche. Azótelo. A ese mulo terco va a ver cómo lo va a empezar a domar. Cómo lo va a empezar a someter. Cómo va a empezar a obedecer. Que no puedo dejar los deseos de los ojos de ver a las muchachas y las deseo. Y aunque esté casado y no puedo. No puedes. Empieza a azotarlo. Empieza a azotar. No puedo dejar de chismear. Y es que ya cuando menos espero estoy criticando, estoy murmurando, estoy chismeando. No puedes. Azótalo. Azota esta lengua. Azota sus ojos. ¿Sabes cómo los azotas? Le das de azotes. Con oración y ayuno. Con lectura de la palabra. Estando más entregado al Eterno. Este mulo terco y viejo, mañoso, tiene que obedecer. Tienes que usar ese látigo, ese azote, esa vara para darle duro a ese mulo. Si no, tú siempre vas a estar como el sirviente y tu cuerpo va a ser el amo. Tú vas a ser esclavo del cuerpo. Si tú no te metes en oración, si tú no ayunas, si tú no lees con ahínco la palabra del Señor, si tú no vives entregado al Eterno, entonces tú vas a ser esclavo de tu cuerpo. Por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. Y muchas personas lo malentendieron.
y se azotaban. ¿Y qué pasaba? No podían resistir. Estaban azotando el cuerpo, estaban azotando el cuerpo. Ajá. No se sometía el cuerpo. Porque el cuerpo recibe órdenes del sistema nervioso central de la mente. Y cuando el cuerpo no está gobernado por el espíritu, o sea, por la llenura del Señor, del espíritu, el cuerpo se revela. El cuerpo tiene deseos sexuales. En esto, en toda la tierra es lo que se está manifestando. ¿Qué se manifestaba en Sodoma y en Gomorra? ¿Qué se manifestaba con Noé? ¿Qué hacían los ángeles perversos? Ese es un área muy sensible. Ese mulo viejo es lo que desea, es lujurioso, es lascivioso. Ese es un mulo lleno de inmoralidad sexual. Nosotros somos seres hechos así, para tener, mire lo que le dijo, lo primerito que le dijo el Señor a Adán y a Eva: tengan relaciones sexuales, les dijo. Está escrito en la palabra. Les dijo: fructifiquen y multiplíquense, es decir, tengan relaciones sexuales y síganse multiplicando. Fue lo primero que les dijo. Pero obviamente tenía que ser en santidad, entre marido y mujer, y como el Señor había ordenado. ¿Y qué hizo el diablo? ¿Y qué hizo o sea, los deseos insanos? Cuando ya habían pecado, entró la maldad. Ajá. La naturaleza mala, el mulo, ¿qué quiere hacer? Lujuria, inmoralidad sexual, perversión sexual. ¿Y cómo vas a someter a alguien que tiene esos deseos sexuales de pornografía? Eso es duro, es muy duro. Solamente azotando a ese mulo. Métete en ayuno. Porque yo sé que muchos, aunque conocen al Señor, están sufriendo con esto. Yo te aconsejo, métete en ayuno, azótalo. Azota a ese mulo. Métete en oración. Lee la palabra continuamente. Lee el Ketoret en la mañana y en la noche. ¿Qué es el Ketoret para los que no conocen? Es la lectura del incienso. La lectura del incienso que se ofrecía en Éxodo 30. Capítulo 30, versículo del 1 al 10 y después del 34 al 38, lo lees así, en ese orden, en la mañana y en la noche. Dijo que se tenía que hacer y simboliza la oración. Primero haces esa lectura del Ketoret y después oras por cosas y el Señor va a empezar a obrar. Y tus deseos, o sea, la intención que tienes que tener tú en tu mente y en tu corazón es ser libre de ello. Eso es lo principal. El kavanot, los kavanot, las intenciones, quiere decir. Las intenciones. Porque el kavanot, las intenciones del corazón son las que ve el Eterno. Sabes que no cuenta mucho. O sea, el Señor no está tomando tanto en cuenta lo que tú haces, sino tus intenciones. ¿Me entiendes? Allá en las naciones, ¿me entienden aquí? Amén. La intención. Porque en la intención viene implícita la maldad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con este mulo? Con esta mula, azotarla de esta manera. Y va a ver que se va a empezar a domar. Y va a ver que va a empezar a obedecer. Ah, que no querías caminar con el Señor, va a empezar a caminar. Ajá. Poco a poco va a empezar a caminar. Usted va a ver azote tras azote, ayuno tras ayuno, oración tras oración, lectura de la palabra, azotas y azotas. Ajá. Y el mulo tiene que responder. Entonces el mulo tiene que obedecer. Ya no vas a batallar tanto con tu cuerpo. No puedes dejar de comer. Y es que se te antoja esto, y se te antoja aquello, y se te antoja lo otro. Dijo Pablo, su Dios es el estómago. O sea, está operando, ya le dieron cabida a la glotonería, un espíritu glotón que quiere estar come de esto y de aquello, no puede estar sin comer. ¿Cómo vas? Ese mulo tragón, esa mula tragona.
glotona, ¿cómo la vas a someter? Pues ponte en ayuno, en oración, te está dando el Señor la salida, lectura de la palabra, comunión íntima con el Eterno. El mulo que no tiene al Eterno y que no quiere someterse al Señor, no puede controlar los ojos, la boca, las manos, los pies, la nariz, los oídos, el sexo. No puede controlar nada de eso. Es un mulo terco. Es un mulo que está sometido a los deseos de la carne. Entonces esa es la carne. Pero la manera de someter a la obediencia a ese mulo es la que le estoy diciendo ahorita, hermano, hermana. Ese mulo terco va a ser un mulo obediente. Yo sé que batallan mucho en estas áreas. Por eso es que el Señor me dio esto para que yo lo hablara. Ajá. Entonces, hasta las hechicerías las menciona Pablo como obras de la carne. ¿Por qué? Porque la gente le sale de su corazón hacerle daño o mal a alguien. Es de la carne. Y ahí es donde aprovecha el demonio de hechicería y entra. ¿Cómo lo vas a someter? Yo te dije hace rato, vas a azotar al mulo y al demonio, al jinete que ya está jineteando a ese mulo. Porque cuando ya el mulo le dio entrada al jinete, es decir, al demonio, entonces se pone la cosa más fuerte. Entonces ahí es donde tienes que entrar más fuerte. Y tienes que tener deseos. El Señor va a ver la intención de tu corazón. Si tu intención son deseos verdaderos de ser libre, te va a libertar. Va a azotar, va a ser azotado ese mulo. Ajá. Y entonces ese mulo se va a convertir en un mulo obediente. Ya no va a tener necesidad de que lo azoten, ni de que le pongan un freno para que entienda, ni de que le den despuelazos. No, va a ser un mulo manso y obediente que va a seguir el camino del Eterno. Entonces, hermanos, hermanas, esta es la palabra que les quería dar. ¿Por qué? Empezamos diciendo que estamos en tiempos de preparación. Y ese mulo terco no quiere que avances a esto. No quiere que avances para que tú seas libre, para que tú seas salvo. Ese mulo se va a querer quedar ahí, parado, estático, se va a echar, no se va a querer levantar, no va a querer avanzar. Es terco. Lo vas a querer jalar o lo vas a querer levantar con tus propias fuerzas. No se puede. La palabra es muy clara, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Y solamente se puede lograr a través de la lectura de la palabra, de la oración, del ayuno, de la comunión con el Eterno. Y Él le va a dar de azotes a ese mulo y a ese demonio que, si es que ya entró el demonio, a los dos, al mulo y al demonio, van a ser azotados. Es la manera que tú tienes que utilizar para hacer a ese mulo que obedezca. Ajá. Porque ese es un impedimento muy grande, hermanos. Como yo les dije al principio, ¿qué caso tiene que estemos preparándonos con comida y alimento y agua y ropa y todo lo que se necesita para irnos, si a la mera hora por el pecado nos vamos a quedar? ¿Verdad? Debe ser un equilibrio, debe de ser un complemento, lo espiritual con lo natural y lo material. Entonces todo es un complemento y el Señor nos está diciendo aquí cómo es. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, a Yahweh. Bueno, esta fue la palabra, hermanos, hermanas. No es para ofender, es para que entendamos y ser sinceros con nosotros mismos y saber que hay áreas en las que fallamos y que sí, verdaderamente se da uno cuenta que uno mismo, cuando se autoanaliza,
que verdaderamente traemos un mulo terco ahí, que no quiere dejar, que no quiere obedecer al Señor, que quiere estar ahí paralizado y estático en lo malo, no quiere avanzar. Pero si lo azotamos con con los instrumentos que yo le he dicho, usted verá cómo ese mulo va a avanzar. Ya no va usted a estar, ya no va usted a ser esclavo de su cuerpo físico, de los deseos de su cuerpo físico. Ya no va a ser esclavo de sus ojos, ya no va a ser esclavo de su boca para hablar lo malo, ya no va a ser esclavo de sus oídos para oír chismes y murmuraciones y cosas malas, ya no va a ser esclavo de sus manos para hacer lo malo, ya no va a ser esclavo de sus pies para correr al mal. Ajá. Sino que ya lo vamos a tener este cuerpo en servidumbre. Ahora él va a ser nuestro esclavo y va a hacer lo que nosotros le digamos, es decir, lo que nuestro espíritu le diga. Si el espíritu le dice, híncate a adorar al Eterno, lo vas a adorar. El espíritu le dice, no mires cosas desagradables, no las va a mirar. No hables cosas desagradables y malas, no las va a hablar. No escuches cosas malas, no las va a escuchar. No veas cosas malas, no las va a ver. Va a obedecer ya el mulo. ¿Por qué? Porque ya le dieron de azotes. ¿Cómo? Con la palabra. Amén. Y adjunto a esto que yo les dije de la palabra, de la oración y del ayuno, viene también, adjunto con esto, lo principal es lo que les dije, pero adjunto con esto viene la sedaká, o sea, ayudar a los necesitados, ayudar a la gente, llevarles alimento a los que necesitan, vea, consolar a los desconsolados. ¿Sabe? Cuando usted hace esto, azota a este mulo, su corazón se hace más noble, más obediente, más mansito, porque usted empieza a ver la necesidad en los demás y su corazón se empieza a quebrantar y su corazón se hace de carne y entonces se hace sensible al espíritu y entonces el mulo ya se empieza a doblegar. Esos son los azotes. Cuando usted le habla con amor en lugar de hablar con odio, esos son azotes para ese mulo. ¿Verdad? Bien, allá en las naciones. El Señor les bendiga. Los santos de Israel sea con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que esta palabra sea de edificación para todos nosotros, para que nos preparemos, sí, en lo material, pero lo principal en lo espiritual, y los dos se complementan, y así seguimos cabalmente las instrucciones que nos ha dejado Yeshua HaMashiach para ser libres de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y cuando Él envía sus malajim, nos vayamos con Él y no nos quedemos aquí porque andamos como mulos, sino que nos vayamos con Él, porque ya no somos mulos, ahora ya somos obedientes al Eterno. Ya no somos tercos ni necios, sino que ahora ya no necesitamos que nos pongan cabestro, ni freno, ni que nos espuelen, ni que nos den de varazos, sino que ahora ya somos obedientes y mansitos al Señor, y nos iremos con Él y estaremos con Él. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén, ve, amén.